Bueno, este es un ejercicio de la segunda revisión de 2021. Es un ejercicio eh, algo complicado porque involucra todos los temas del polinomio de Taylor, definición, teorema sobre puntos estacionarios, derivada, que no es difícil, pero hay que tener claro algunos conceptos. En el enunciado nos hablan de una función f cuyo polinomio de Taylor asociado de 0 es de orden 2 y está dado por aquí 4 más 2x más x al cuadrado. Y a su vez nos definen una función g que está relacionada con f. O sea, g de x es f de ax más x por f de x al cuadrado. El polinomio de Taylor, vuelvo a repetir, es de orden 2. Está cortado, dice la función f. Entonces, las preguntas son de responder que hay un valor de A, que dice que puede ser negativo o positivo, o sea, de este parámetro que está aquí, para el cual la función g presenta un extremo relativo en cero, o sea, un máximo o un mínimo. Entonces, lo primero que hay que hacer es, de la definición de Taylor, aquí abajo, poder averiguar los valores de f de 0, de f' de 0 y f segunda de 0, ya que el polinomio asociado es de segundo grado, es de orden 2. O sea que el polinomio de Taylor se definía así como está aquí. Lo que necesitamos averiguar es f de 0, f' de 0 y f segunda de 0. Vamos hasta el grado 2. Y como ya se tiene el polinomio de Taylor, que está dado aquí, como 4 más 2x más x al cuadrado, podemos conocer esos tres valores. Que después esos valores van a ser utilizados cuando se calcule g de 0, cuando calculemos g' 0 y g segunda 0. O sea, para calcular estos tres valores, necesariamente necesitamos averiguar f de 0, f' de 0 y f segunda de 0. G en función de f. Así que, ¿cómo hacemos para conocer f de 0, f' y f segunda de 0? Y igualando coeficientes.
Vamos a verlo aquí abajo. Acá. El polinomio de segundo grado de Taylor nos queda como f de 0 más f' de 0 por x más 1 sobre 2 factorial f segunda de 0 de x al cuadrado. Así que podemos igualar f de 0 a 4. O sea, el término independiente del polinomio es f de 0 y vale 4, que es lo que tenemos aquí. F' de 0 es el coeficiente de x, que en el polinomio de Taylor que nos dan vale 2. Tenemos ese segundo dato. Y después, el coeficiente de x2 es 1 sobre 2 factorial f segunda de 0. Y lo vamos a igualar a el coeficiente de x2, que es 1. Y eso nos lleva al valor de f segunda de 0, que vale 2. ¿Sí? Nos queda 1 sobre 2 factorial, que es 1/2, por f segunda de 0, es igual a 1. Así que, pasando este 2, nos queda que f segunda de 0 es igual a 2. Así que guardamos esos tres datos porque los vamos a utilizar, repito, cuando se calcule g de 0, g' de 0 y g segunda de 0. ¿Por qué se tienen que calcular g' de 0 y g segunda? Porque nos están hablando de que g presente un extremo relativo. Entonces, para que g, la función g, presente un extremo relativo, en un punto, en 0 en este caso, la derivada primera se tiene que anular. O sea que nosotros vamos a imponer la condición que g' de 0 sea, obligamos a que sea 0. Entonces, eso determina que exista un extremo relativo, que puede ser o un mínimo o un máximo. ¿Qué es lo que va a decidir que sea un mínimo o un máximo? El valor de g segunda de 0. Si g segunda en 0 es positivo, vamos a tener un mínimo. Y si g segunda en 0 es negativo, vamos a tener un máximo. Así que ahora se trata de derivar g. Ahí tal vez sea la parte más complicada del ejercicio. Acá para que se vea. Entonces, hay que derivar a g. Antes ya podemos calcular, antes de derivar, el valor de g0. O sea, se trata de sustituir x por 0 en g, y como tenemos f de 0, ya podemos calcularlo. O sea, al sustituir la x por 0, nos queda f de 0 acá, más 0 por f de 0. Que está escrito aquí. Y como ya sabemos que f de 0 es 4, sustituimos y nos queda 4 más 0. O sea, 4. Así que ya
tenemos esto, g de 0 es igual a 4. Ahora vamos a derivar. Para derivar g hay que acordarse que cuando se tiene una suma de funciones y se quiere hallar la derivada, o sea, tenemos una función u y otra función b sumados o restados, y se quiere hallar la derivada, tenemos la regla de la suma, que es que la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas. O sea que u más b' es u' más b'. ¿Qué es lo que aplicamos en el primer paso para hallar la derivada de g? Porque tenemos que f de ax más x por f de x2', o sea, derivar eso, es lo mismo que derivar cada uno de los sumandos. Está aquí, separado en dos. Y otra cosa que hay que recordar es que la derivada de un producto de funciones, o sea, la derivada de u por b, sigue esta regla del producto, que es que la derivada de u por b es u'b más b'u. Eso lo vamos a necesitar cuando vamos a derivar x por f de x al cuadrado. Porque en este caso, u sería x y b sería f de x2. Tenemos un producto de dos funciones. Y otra cosa que hay que recordar es cuando la derivada de una función compuesta. O sea, si queremos hallar la derivada de f de u de x, lo que aplicamos es que esa derivada es igual a la derivada de f', a la derivada de f', derivada primera de f', f' de u de x, por la derivada de u, por la derivada primera de u, o sea, por u' de x. Y después también hay que recordar que es eh, algunas derivadas que podemos sacar de tablas o de la práctica nomás sabemos cómo hacerlo. Entonces, vamos a derivar f de ax. Entonces es f' de ax por u'. O sea, en este caso, u de x sería ax. Y la derivada de ax es igual a a. O sea, de nuevo, la derivada de f de ax es f' de ax por la derivada de ax, que es a. Y después, la derivada de x por f de x al cuadrado. Tenemos que aplicar la regla del producto y a su vez la derivada de función compuesta. Sería u'. ¿Quién es u? Es x. ¿Quién es b? F de x al cuadrado. U sería x
B sería f de x al cuadrado. Aplicando esta regla, producto, funciones, nos queda u', o sea, la derivada de x, que es 1, por b, que es f de x2, más, más, u, que es x, por b', que es la derivada de f de x2, que sería f' de x2 por la derivada de x2. Sabemos que la derivada de x al cuadrado es 2x. Lo aquí. Y no precisamos seguir desarrollando o operando en este caso porque lo que queremos es hallar eje prima, es eje prima de 0. Así que como ya tenemos la derivada g', lo que hacemos es sustituir x por 0. Nos queda entonces, sustituimos x por 0 aquí, nos queda f' de 0 por a más 1 por f de 0, está escrito aquí, más, en lugar de x, 0 por f' de 0 y por 2 por 0, que es 0, que es lo que está aquí. Como esto está multiplicado por 0, se va. Y como ya sabemos el valor de f' y sabemos el valor de f0, sustituimos y nos queda 2a más 4. F' de 0 es 2 y f de 0 es 4. O sea que, en definitiva, nos quedó esto que está aquí, 2a más 4. Y como les dije anteriormente, si nos piden o nos dicen que G presenta un extremo relativo, eso supone que G' en el punto que nos dicen que hay un extremo relativo es igual a 0. Entonces, al imponer esa condición, nos queda que 2a más 4, que es el resultado de G' de 0, tiene que ser 0. Así que, despejando A, nos queda igual a menos 2. O sea, 2a más 4 igual 0, 2a es igual a menos 4, a es igual a menos 2. Si A tiene ese valor, entonces G en el punto 0 va a presentar un extremo relativo. Va a ser mínimo o máximo. Así que si miramos otra vez un poquito acá y miramos de vuelta el enunciado, las opciones que dan, ya podemos descartar la opción A, porque nos decían que hay un valor de A positivo. O sea, ya sabemos que el A tiene que ser negativo. Así que las opciones que pueden ser son la C o la D. Ya descartamos la A y la D. Una cosa antes que me olvide que quiero decir, que este ejercicio de revisión tenía muchas variaciones. O sea, hace
diferencias así muy pequeñas, o sea, por ejemplo, en vez de decir que P sub 2 es 4 más 2x más x2, hay otro ejercicio que dice menos 4 más 2x más x2. O y otro por ahí que eran los tres coeficientes negativos, menos 4, menos 2 y menos x2. ¿Qué pasa? Que un cambio de signo nomás hace que la respuesta cambie. O sea, el procedimiento de resolución es el mismo, pero el valor que vamos a hallar de A y la decisión que tengamos para decir si es un máximo o un mínimo va a cambiar. Eso lo hacen justamente para evitar copias, ¿no? O que alguien pregunte este ejercicio cómo se hace y le pasen la resolución de un ejercicio que tiene una diferencia de signo apenas. Son todos parecidos. Así que este ejercicio, si ven un ejercicio parecido y lo ven con otro resultado, es porque tiene algún cambio de signo. Ya no digo en la función g, creo que todos los que vi la función g es la misma. Se trata de responder las mismas preguntas. Lo que hay es cambios en los signos de los coeficientes. Ni siquiera en el valor absoluto, solamente en el signo. Bueno, así que nos quedamos con la opción C o la D porque el A es negativo. Que bajamos de vuelta y para determinar si el punto, el extremo, es un máximo o un mínimo, hay que apoyarse en este teorema que está en la página 92, creo, del libro de Introducción al Cálculo de Peláez-Bruno. Es un libro excelente, además, que tiene todo lo que se pueda utilizar o lo que se pide. Y entonces, en este caso no es necesario, o sea, el teorema es válido, pero digo, como ya sabemos que G' es lo que determina un extremo relativo y G segunda es lo que determina si es máximo o mínimo, lo único que tenemos que hacer es derivar ya la derivada segunda de G. Aquí repetimos G', comenzamos con G' y lo volvemos a derivar. Acá, o sea, vale todas las consideraciones que hice más arriba acerca de derivada de una suma de funciones, derivada de un producto, derivada de función compuesta, se aplica lo mismo y lo que se llega es a que la derivada segunda de G es igual a A por F segunda de AX por A de vuelta más F' de X2 por la derivada de X2 que es 2X y más la derivada de un producto, o sea, U sería 2X2, P sería F' de X2 y aplicando la regla del producto llegamos a esto que está aquí. Aquí está un poco resumido, no sé si vale la pena hacer la derivada, pero hay que llegar a esto. Yo ni siquiera la reordené o operar dentro de la derivada. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero saber simplemente es el valor de G segunda de 0. O sea que eso tienen que tenerlo en cuenta, porque ordenar una derivada o simplificarla lleva tiempo, que es justamente lo que falta. Entonces,
si lo que necesitamos es el valor de la derivada segunda en un punto, y más que siendo cero, que me va a anular montones de términos aquí, fíjense que de la derivada segunda, que está resumida aquí, hay tres términos que se me anulan, porque al sustituir x por cero, acá me queda un factor que es cero, acá me queda otro factor que es cero, y acá me queda otro factor que es cero. O sea que ni me preocupo de los valores que puedan tomar f', y f segundo. Esos tres valores se van a anular. El único que me queda sin anular es 4 por f segunda de 0. Y como f segunda de 0 habíamos hallado al principio que vale 2, me queda que g segunda de 0 es igual a 8. Así que como la derivada segunda en 0 toma un valor positivo, estamos con un extremo relativo que es mínimo. Así que la opción que pedían era la opción C. Bueno, hasta aquí quedaríamos con este ejercicio entonces. Cualquier cosa me lo plantean, me escriben y veo de ampliarlo, pero creo que está suficientemente explicado. Me vuelvo a repetir de que tengan cuidado porque hay otros ejercicios que son prácticamente iguales, que solo apenas tienen una diferencia de signos de los coeficientes.